Continuando con la clase de histología, ahora vamos a ver en la histología del intestino delgado. Recordando, el intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo, es el principal sitio para la absorción y la digestión de nutrientes. Mide aproximadamente 6 metros. Debido a que el intestino delgado cumple una importante función que es la de absorción, se caracteriza por tener entonces unas estructuras especializadas que son llamadas vellosidades intestinales, que son estos pliegues digitiformes que vemos acá a menor aumento en todas sus porciones. También tiene unos pliegues circulares que son conocidos como válvulas de Kerckring. Tanto las vellosidades con los pliegues de Kerckring aumentan la capacidad absortiva del intestino delgado. Viendo desde el punto de vista histológico, al igual que desde el punto de vista anatómico, el intestino delgado se divide en 3 regiones: un duodeno, yeyuno e íleon. Viendo acá a menor aumento, podemos ver que cada región histológicamente es distinta. ¿Por qué decimos que es distinta? Porque acá a nivel del duodeno vemos que en su pared presenta unas estructuras claras que no se presentan en los otros segmentos. Estas estructuras claras vamos a ver cuando vemos duodeno, que son glándulas, que son características del duodeno. También a menor aumento vemos que el íleon tiene unas vellosidades intestinales más cortas y más anchas en comparación al duodeno y el yeyuno. Bueno, vamos ahora a empezar entonces a hablar de cada región. El duodeno en sí, entonces, como vemos acá, forman sus vellosidades intestinales y se caracteriza por tener unas glándulas a nivel de la submucosa, que son las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner son glándulas mucosas, pero túbulo-alveolares ramificadas que se encuentran en la submucosa del intestino delgado, específicamente del duodeno. Son glándulas características del duodeno. Es importante también saber que en histología solamente vamos a encontrar glándulas submucosas en el duodeno y en el esófago. Entonces, lo que le caracteriza al duodeno son estas glándulas submucosas de Brunner. Luego vamos a ver el yeyuno. Entonces, como vemos a menor aumento, vemos que en su pared no hay esas glándulas características del duodeno. El íleon, como dijimos, sus vellosidades intestinales son más cortas y más anchas, pero lo que llama la atención a nivel del íleon son estos acúmulos linfoides difusos que son conocidas como placas de Peyer. Vemos acá mayor aumento las placas de Peyer, que son acúmulos linfoides. Estos acúmulos linfoides se encuentran en la mucosa y pueden extenderse a la submucosa. Repasando otra vez, entonces vemos que el intestino delgado, como dijimos, tenía una capa mucosa que formaba unas vellosidades intestinales, y la capa mucosa en sí del intestino delgado en toda su porción está tapizada por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. También por debajo de estas vellosidades intestinales vemos unas glándulas tubulares que son las glándulas intestinales, o también conocidas como criptas de Lieberkühn, y en el centro de las vellosidades encontramos un tejido conectivo laxo que forma la lámina propia. Por debajo de estas glándulas intestinales encontramos una delgada capa de músculo liso, que es la muscularis de la mucosa, que separa la mucosa de la submucosa. Y acá en la submucosa encontramos estas glándulas túbulo-alveolares ramificadas, que son las glándulas de Brunner, que son típicas del duodeno. Las glándulas de Brunner secretan moco alcalino para proteger al intestino delgado del ácido
que proviene del estómago. Luego está el yeyuno, entonces el yeyuno en sí es el principal sitio de la absorción. Como vemos acá, el yeyuno se caracteriza por tener unas vellosidades intestinales muy prominentes, muy alargadas, entonces, y no tiene las glándulas de la submucosa. Entonces la mucosa siempre está tapizada por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. Vamos a ver acá entonces las células que componen, como dijimos, está tapizado entonces por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades, que a nivel del intestino delgado se le llama chapa estriada. Las células que forman ese epitelio cilíndrico simple son los enterocitos, son llamados enterocitos y son las células cilíndricas simples que tienen las microvellosidades. También están las células caliciformes, que son estas células claras en formas de copa que tienen gránulos de mucina en su interior. ¿Por qué? Porque secretan moco. Acá vemos entonces las microvellosidades o chapa estriada o borde en cepillo. Es importante saber también que el centro o el eje de las vellosidades tiene la lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es un tejido conectivo rico en células. Por debajo de las vellosidades intestinales, como vemos acá, se encuentran unas glándulas tubulares, que son las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Vemos que las criptas de Lieberkühn a menor aumento presentan unas estructuras granulares a nivel de su base, que son llamadas células de Paneth, que vamos a ver a mayor aumento. Las células de Paneth son característicos del intestino delgado, son células granulares, muy eosinofílicas y se encuentran en la base de las criptas de Lieberkühn. Por lo general se caracteriza por tener gránulos muy acidófilos y refringentes que fácilmente se ven en una tinción de rutina. Es importante saber que las células de Paneth secretan sustancias antibacterianas como las lisocimas y las alfa-defensinas. Por debajo de nuestras glándulas intestinales encontramos una delgada capa de músculo liso, que es la muscularis de la mucosa, que separa la mucosa de la submucosa. Vemos nuestra submucosa rica en tejido conectivo denso y regular y vasos sanguíneos, vasos linfáticos a su vez. Y luego está por fuera de la submucosa la capa muscular externa con su capa circular interna y longitudinal externa. Músculo liso entonces, y entre estas dos capas de la muscular externa se encuentran los plexos de Auerbach, que son los plexos mientéricos, que están formados por células ganglionares y fibras nerviosas amielínicas. Vemos acá las células ganglionares, son estas células que tienen núcleos redondos vesiculares con un nucleolo bastante prominente. Vemos acá mayor aumento nuestras células ganglionares con filetes nerviosos. Los plexos de Auerbach brindan inervación motora a todo el tubo digestivo, o sea, se encuentra en todas las regiones del tubo digestivo. Acá vemos una imagen histológica del yeyuno, pero en una coloración especial, que en este caso es el tricrómico de Mason, que es lo que quiere poner acá en manifiesto
es que a nivel del yeyuno son muy prominentes los pliegues circulares o válvulas de Kerckring. O sea que los pliegues circulares o válvulas de Kerckring son mucho más abundantes a nivel del yeyuno. ¿Qué son los pliegues circulares o válvulas de Kerckring? Son estos repliegues que experimenta la submucosa hacia la luz intestinal. Pero esta submucosa a su vez forma como un eje que está recubierto por la capa mucosa, o sea, por las vellosidades intestinales. Tanto las vellosidades intestinales de la mucosa y el eje de submucosa forman un pliegue circular o una válvula de Kerckring. Acá tenemos también otra válvula de Kerckring. Las vellosidades intestinales y los pliegues de Kerckring aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces los pliegues circulares son mucho más abundantes a nivel del yeyuno, pero también pueden encontrarse a nivel del íleon. Como vemos acá, entonces, el íleon es la última porción del intestino delgado y se caracteriza por tener vellosidades intestinales más cortas. Siempre entonces tapizada por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. Vemos los enterocitos, que son las células cilíndricas, y acá estas células claras en formas de copa son las células caliciformes. Acá vemos como un material rosado, un material eosinofílico lineal que forma la chapa estriada. Es característico del intestino delgado. En la base de las vellosidades intestinales, acá vemos nuestras vellosidades intestinales, vemos nuestras glándulas intestinales, que son las criptas de Lieberkühn, que son estas glándulas tubulares, y vemos que también tienen las células de Paneth, que son estas células granulares rojizas que se encuentran a nivel de su base. Ya a menor aumento vemos eso. Agrandando nuestra imagen, vemos que nuestras células de Paneth son células granulares rojizas, o sea, pero son intensamente eosinofílicas o acidófilas y son granulares debido a que tienen gránulos muy prominentes y secretan sustancias antibacterianas, como ya estábamos diciendo. Por debajo de nuestras glándulas intestinales encontramos esta delgada capa de músculo liso que es la muscularis de la mucosa. Y luego está nuestra submucosa que está formada por tejido conectivo denso y regular, tejido adiposo y numerosos vasos sanguíneos. Acá vemos que nuestra capa submucosa se repliega para formar una válvula de Kerckring o pliegue circular. Como dijimos, está formado por un eje de submucosa recubierto por la capa mucosa. Vemos ahí nuestro pliegue circular, nuestro repliegue de la capa submucosa recubierta por nuestra capa mucosa. En conjunto, la submucosa con la mucosa forman entonces nuestro pliegue circular o válvula de Kerckring, que como dijimos aumenta la superficie de absorción del intestino delgado. En este corte histológico podemos identificar que estamos a nivel del íleon. ¿Por qué podemos identificar? Por esta estructura, como ya estábamos mencionando. Esta estructura es muy característica del íleon y son las placas de Peyer. Las placas de Peyer, bueno, justo no nos marca en nuestra imagen, pero vamos a tratar de agrandar. Son grandes acúmulos linfoides a nivel de la mucosa. Por debajo de nuestra submucosa está nuestra capa muscular externa y nuestra adventicia.
Viendo entonces otra vez nuestro ileum, vemos que sus vellosidades intestinales son más cortas en comparación. Y vemos acá nuestras células cilíndricas simples y nuestras células caliciformes en una coloración especial y nuestra chapa estriada. Esta no es una coloración con H y E, porque ustedes se acuerdan que en la coloración con H y E nuestras células caliciformes se tiñen de color claro. Repasando, entonces vemos que nuestras vellosidades intestinales a nivel del ileum son bastante cortas. Luego están nuestras glándulas intestinales con sus células de Paneth. Acá vemos entonces nuestras criptas de Lieberkühn. Y lo que sí tenemos que identificar son las placas de Peyer, que son estos acúmulos linfoides difusos a nivel de la capa mucosa, que son típicas entonces del ileum.